Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles como siempre que nos acompañen y aquí dispuestos al estudio de la palabra de Dios. Como de costumbre avanzaremos con las parábolas en esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. ¿Qué sensación nos produce el saber que el Maestro, Él gastó toda su enseñanza, su sabiduría, la puso a nuestro alcance, en este caso por medio de parábolas? De modo que confiemos que Él nos ama, que Él es bueno con nosotros, que es severo en algunas descripciones de las parábolas, pero lo hace para nuestro bien, para que confiando en Él podamos mejorar aspectos de nuestro carácter, cambiar radicalmente otros asuntos, ver cómo el Maestro nos mira a nosotros, para que nuestra mente, nuestra imaginación se pose en las pretensiones de Jesús, en lo que Él quiere de nosotros, no tanto en lo que imaginamos o suponemos cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar una parábola un tanto dura, muy bonita, profundo aprendizaje. Nos enseña muchísimo, pero lógicamente, como de costumbre, iremos al Antiguo Testamento para ver allí cómo el Señor ya había anunciado que el Mesías vendría para traer justicia, verdad a las naciones, que sería luz para las naciones, como lo cuenta Isaías capítulo 42. Los primeros versículos los vamos a leer. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Acordémonos de estas expresiones que van a ser muy importantes. Que el Cristo trae verdad y justicia. Versículo 4, Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Versículo 6 ahora, 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y miramos a continuación un par de textos, siempre reafirmando que Jesús, lo que Él enseñaba ya había sido profetizado, como cuenta el Salmo 78:2, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Estas cosas profundas que el Maestro va a traer en forma de proverbios o parábolas, nos la enseña muy profundas, para que el hombre piense que necesita corregir cosas, arreglar su vida, porque el Señor quiere enfrentarse con el hombre, y para ello proveyó parábolas, ilustraciones de lo que Dios exige de nosotros. Miremos ahora Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que vamos a mirar a continuación, amigos, tiene que ver con el encuentro de Dios
con sus hijos. Y por medio hay un juicio. Es muy posible que esta serie la miremos en varios episodios, porque es sumamente importante entender que nuestro Dios se enfrentará con los hombres con un juicio que está corriendo. Necesitamos entender el concepto por lo siguiente. Hay quienes han creído que el juicio viene al final y de allí Él volverá para hacer juicio a los hombres. Ahí son las ideas que hemos heredado de muchos siglos. Esto es, el Señor Jesús viene y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en un juicio. ¿Será que con la segunda venida allí viene un juicio? En ese caso, si en la segunda venida nos enseña la palabra de Dios, que Él viene con un premio por el cual resucita a los santos que contemplan a Jesús, los resucita, y otro grupo son transformados en vida, ellos no ven la muerte, ambos grupos son llevados al cielo, por lo tanto, se les tuvo que haber hecho un juicio antes para darles el premio. Entonces, ¿cómo cabe aquello de que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Efectivamente, hay un texto que habla al respecto. Bien, vamos a mirar estos versículos, pero primeramente miremos la parábola. Esto es Mateo capítulo 22, versículos 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y aún los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, está todo listo, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bien, esta es la descripción de la parábola que vamos a estudiar y que por lo menos contiene dos partes, que es la que vamos a mirar a continuación. Fijémonos que Jesús narra la parábola de las bodas, decimos en dos partes porque en la primera hay unos convidados que son muy mala gente, ellos al comienzo fueron invitados, aceptaron la invitación, pero maltratan a los siervos que les hacen recordar su compromiso. Además del desprecio tenido para estos siervos, porque el texto nos dice que uno fue a su labranza, el otro a sus negocios, desentendiéndose de las invitaciones de los siervos que hablaban en nombre del rey. Al punto que llegó tal desprecio que afrentaron a los siervos y aún mataron a algunos de ellos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Allí tomó su decisión, destruir la ciudad por el desprecio que le hicieron nada menos que al rey. Pero la fiesta de las bodas prevalece, continúa. Bien amigos, esta es la primera parte de la parábola que vamos a examinar a continuación. ¿De qué trata ello? Evidentemente
allí la invitación está hecha para el primer pueblo, vamos a llamarlo así, que es el pueblo judío. La segunda invitación va a ser para el resto de las naciones que entran en escena porque el primer grupo ha despreciado, o no ha tenido a bien tener en respeto la invitación que el rey les hizo. Bien, estamos hablando entonces de dos instancias. Dijimos, la primera, la invitación libre que se da a los siervos, o por medio de los siervos llega a esta gente. Esta gente presenta excusas, pretextos, por los cuales no cumple su compromiso de venirse a las bodas. Tanto que hay un desprecio hacia ellos, un maltrato también, al punto que termina en muerte. Y consecuentemente el rey ordena destruir la ciudad, matarlos a todos. Bien, con esta descripción, amigos, vamos a mirar algunos versículos que nos muestran de qué trata. Para ello vamos a conectar esta primera parte, vamos a llamar así, hasta la quema de la ciudad, con otra parábola, apenas vamos a leerla, ya se estudió oportunamente, pero la sentencia que cabe después de la parábola, eso sí nos interesa. Y es la que aparece en Mateo capítulo 21. Abrimos allí la parábola de los labradores malvados. Desde el versículo 33, solamente lectura vamos a hacer para llegar a la conclusión del versículo 43. Son parábolas similares, dichas de distinta manera, pero van a un fondo común. Y el objetivo es el desprecio de los invitados, de aquellos que se relacionan con el amo, este desprecio, pretextos, excusas, el maltrato de parte de esta gente y el castigo que les corresponde. Y que luego entonces el amo lo que hace es, lo que ustedes tenían, ahora se los doy a otra gente. De eso trata la parábola del capítulo 21, la del capítulo 22, que es la que queremos mirar ahora, trata de lo mismo. También son invitados que tratan con desprecio al amo, ellos con excusas, a la labranza, a los negocios, a lo que fuera, el maltrato a los siervos enviados, el afrentarlos y aún matarlos, hasta que el rey actúa y los destruye. Acá ocurre lo mismo. Miremos pues ambas parábolas, primero esta que está acá, en forma rápida, para concentrarnos en esta otra, con profunda enseñanza, porque luego hay una segunda invitación. Ocurre acá y ocurre acá. En el capítulo 21, el Señor que les va a decir, ahora el reino es quitado de ustedes, y se les va a dar a gente que realmente produzca los frutos. Aquí lo mismo, se los destruye, y el Señor dice, la invitación sigue en pie, búsquenme toda gente, buena o mala, tráiganmelos a la fiesta, pero aquella primera gente jamás tendrán acceso a esa fiesta. Terrible sentencia, ¿para quién? Para un pueblo que fue grandemente favorecido. Estamos hablando de los judíos. El rechazo que hicieron de Cristo, de los apóstoles, del mensaje de salvación, con consiguiente persecución y martirios, liderado por Saulo de Tarso. Todo eso hizo que el Señor tuviera que castigar severamente a esta gente que no se arrepintió. Saulo de Tarso sí, por misericordia de Dios, como tizón arrebatado del incendio. Pero fueron castigados, y pienso en esta parábola, destruida su ciudad con Tito en el año 70 de la era cristiana. Bien, miremos pues entonces, Mateo capítulo 21, vamos a ir uniendo todos los pensamientos para llegar a una conclusión. Dios ama al pueblo que decide obedecerle, que decide recibir la invitación a las bodas. A ustedes se les da la invitación de que produzcan los frutos del trabajo de la viña. A ustedes que acepten venirme a mis bodas. Estos no quieren, estos no rinden el fruto, maltratan a los criados enviados, y finalmente la sentencia en ambos casos. El reino es quitado de ustedes. En este caso, ahora la invitación prevalece, se les va a invitar a mucha gente, malos y buenos, que vengan todos, que vengan a mi fiesta. Pero aquella primera gente jamás van a pisar mi casa. Terrible sentencia. A ver, vamos a mirar la parábola, estudiémosla. Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 en adelante. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Esto va a representar el reino de Jerusalén, el reino de Judá, aún el reino de Israel también. Acordémonos que era un solo reino en tiempos de Saúl, en tiempos de David y aún en tiempos de Absalón. Pero luego, a la muerte de Absalón,
toma el reino Roboam, su hijo, y allí se parte el reino en dos grandes porciones. El reino del norte, liderado por Jeroboam, compuesto de 10 tribus, y el reino del sur, liderado por el mismo rey Roboam, quien sufrió la secesión, el partimiento de su reino, quedándose él con 2 tribus, Judá y Benjamín. Bien, allí se enfrentaban estos 2 reinos. Ahí tenemos, para ilustrar lo que estamos escuchando, el reino dividido, leemos así. Al norte, Israel, allí tenemos con capital en Sichem, finalmente luego será Samaria, con Jeroboam a la cabeza. Él era laico, un servidor del papá de Roboam, Salomón, y que se le oponía a los excesos pecaminosos que Salomón cometió lamentablemente en la última parte de su vida. Y Jeroboam era como un moscardón, eso nos lo va a contar el primer libro de Reyes, el capítulo 11, que en medio de la apostasía de Salomón, Jeroboam se levanta como un siervo, un laico que se le opone. Pero finalmente, cuando, habiendo huido a Egipto, porque Salomón lo quería matar, regresa y allí va a tomar posesión de 10 tribus, ordenado por Dios, que son las tribus de Israel, el reino del norte. Y abajo, Roboam, hijo de Salomón, que no supo gobernar el reino, y en cuyo tiempo se partió el reino en 2. Allí entonces la tierra de Judá con capital Jerusalén. Allí tenemos ilustrado el reino dividido. Bien, vamos a mirar entonces a continuación lo que describe la parábola. Y es que este padre de familia, estamos en Mateo 21, 33, él tiene una viña, dijimos que era el reino, todo el reino de Israel, que luego se partió. ¿Sí? Eso hemos descrito. Bien, ahora miramos la viña, que había sido cercada, se le puso una torre, se le puso un lagar. Allí el dueño dice, bueno, póngamelo a trabajar a los labradores. Y estos labradores, que representará al pueblo judío, hicieron tal mal faena, pensando a lo largo de los siglos, que terminó en la expulsión de esa gente, y que Jesús les tenga que decir qué va a hacer el amo con esos labradores que nunca cumplieron de pagar los frutos de la viña al amo que reclamaba los frutos. ¿Qué va a hacer el amo con esa gente? Que para remate, maltrataban a los criados que eran enviados por el amo para cobrar los frutos de la viña. ¿Qué hacen ellos? Maltratan a los criados y ya el amo se cansa. Bien, esta es la primera parábola. Reitero, ya la estudiamos. Es bonito repasarla otra vez, pero que nos prepare para la segunda parábola, que es la que nos interesa, de Mateo 22. Ambas prácticamente son idénticas, distintas ilustraciones. Aquí labradores y la viña, aquí unas bodas de por medio, y en ambos casos, aquí el padre de familia, el dueño de la viña, y aquí el rey, el dueño de la fiesta, toman similar decisión: quitarles los privilegios y dárselos a otra gente que cumpla las pretensiones del amo en este caso, del rey en este otro. Y este es el gran mensaje que el Señor nos está enviando: que prediquen, que vengan, buenos y malos, vengan, llénense la fiesta. Y decir, bueno, yo puedo ir, yo siendo malo puedo ir. Esa es la invitación. Pero vamos a ver detalles de esta segunda parábola. Cuando el rey entra y mira a alguien, ¿qué haces aquí vestido de la forma en cómo tú estás vistiéndote? ¿Qué pasó acá? Eso queremos mirarlo cuando estudiemos esta segunda parábola. Repasemos pues la primera, otra vez, Mateo 21, 33. Tengamos en mente ambas parábolas, amigos, para que así miremos la sabiduría del Señor en su trato para con los judíos, privilegios enormes que se les había dado, pero que al no cumplir su compromiso de rendir frutos al amo, al dueño de la viña, el dueño de la viña tiene que intervenir quitándole sus privilegios y dándoselos a otros que rindan los frutos esperados. Leemos pues. Hoy de otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, es símbolo de la ley de Moisés, estaba protegida esa viña, cavó en ella un lagar, símbolo de los sacrificios que se producirían allí en ese territorio. Esto se da en el templo de Jerusalén, y edificó también una torre, que es propiamente el símbolo del templo, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, esperando recibir los frutos del trabajo en esa viña. 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, que están aquí
en símbolo representando a los profetas que eran enviados en amonestación. Esto es historia muy común en el antiguo Israel, cuando Dios enviaba a los profetas que amonestaban contra las malas conductas. Miremos unos ejemplos, especialmente la parte final de la paciencia de Dios, de haber enviado permanentemente a sus siervos que recojan los frutos. ¿Y qué hizo esta gente? Los maltrataba, hacían escarnio, se burlaban, aún los mataban, hasta que finalmente el amo decidió, tienen que ser destruidos. Miremos el texto, 2 de Crónicas, capítulo 36, 15 y 16, que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o los siervos, diría, de la parábola, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Qué bonita expresión. Dios ama a su pueblo y envía la amonestación por medio del profeta, aunque duela la palabra del profeta. Hay expresiones como la de Amós, este es uno de esos mensajeros, cuya amonestación, él era natural del sur, pero Dios le envió a que predicara en el reino del norte. Y en el reino del norte, allí liderando el rey, otro Jeroboam II, llamaríamos, en comparación del primer Jeroboam, que lideró la separación del reino en dos. Bien, este segundo Jeroboam está gobernando, y un sacerdote, un sumo sacerdote que le acompaña, Amasías. Y este Amós da duros mensajes contra los pecados que se cometían. Y Amasías, en lugar de recibir el mensaje, se queja ante el rey y le dice: ¿qué hacemos con este hombre? La tierra no puede soportar las palabras. Mensaje, amonestación. Y lógicamente, ¿qué esperaban? Caricias. Bien, este es el fiel Amós, precioso libro bíblico, que amonesta. Y allí Amasías, que le dice a Amós, está en el libro de Amós, le dice: vidente, vete a tu tierra. Allí predica, ahí lo tenemos, capítulo 7. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, que esto está en el norte, en el reino de Israel, envió a decir a Jeroboam el rey, el segundo Jeroboam: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. ¿Será que el profeta se levantó? No, él amonesta contra los pecados. La tierra no puede soportar sus palabras. ¿Qué hacemos con ese hombre? Que se calle. En lugar de darle la amonestación a Amasías, a su jefe, el rey que estaba allí a su lado. ¿Qué ocurre a continuación? Este es un ejemplo de lo que queremos mirar, del maltrato a los siervos del Señor, que amonestan, que están pidiendo frutos de los labradores a quienes se les encargó trabajar la viña y devolver frutos de obediencia, frutos de lealtad al Señor, de cumplimiento de los mandamientos. Todo en parábolas, amigos. Notemos la riqueza de la parábola, para que apreciemos que Jesús sabía lo que decía y estaba reclamando de esa gente: sean obedientes, obedezcan la ley de Dios, cumplan los mandamientos, amen al prójimo. ¿Por qué odiaban al Cristo? No lo soportaban. ¿Cómo puede una persona tener odio hacia alguien que solamente hace el bien? Anda por las calles curando a la gente, enseñando acerca del amor de Dios. Pero cuando el mismo Cristo sacó los cambistas del templo, limpió el templo de esta gente ratera, lógicamente yo, siendo Caifás o uno de los líderes, me ofendo. ¿Pero quién se cree este hombre que es? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Porque yo, perverso, quiero seguir recibiendo los dineros. Cuando estoy corrompido, no puedo tenerle amor al Cristo, sino desprecio. Esa era la situación de aquella gente en ese tiempo. Miremos un poquito más en Amós 7, allí la descripción de Amasías, en diálogo que tiene con el profeta Amós, siervo de Dios enviado para reclamar los frutos. Miremos pues entonces allí el texto de Amasías 7:11 tenemos ahora. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Cosa que ocurrió al poco tiempo. Vinieron los asirios y destruyeron allí el reino del norte, Israel, en el año 722 a.C. ¿Qué más? Versículo 12. Y Amasías entonces se encara al siervo de Dios que había venido del sur: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, grita allá todas las cosas que quieras, no te metas con nosotros. Versículo 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. ¿Pero qué creía Amasías? ¿Que va a acallar a un hombre de Dios amenazándolo? ¿Qué responde entonces ahora el profeta en su humildad? Entonces responde Amós y le dice a Amasías: mira, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, no soy profeta profesional, sino que soy boyero.
y recojo higos silvestres. Soy hombre de campo. Pero Dios me toma detrás del arado para decirte las cosas que tú necesitas escuchar. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, vete y profetiza a mi pueblo Israel. Yo no soy profesional, no tengo estudios ni de teología ni de profecía, pero Dios me ordena que te diga las barbaridades que tú cometes. Pregunto, amigos, ¿no necesitamos este tipo de gente hoy? Tal vez uno diría, pero yo no tengo estudios. Amigos, con el corazón, aunque no tengamos mucho conocimiento, ¿podemos discernir el bien y el mal? Alcanza ya. Para empezar, si podemos ver el bien y el mal, discernirlo, Dios toma a ese hombre y le dice, ponte, di las cosas. Yo no soporto. Porque, amigos, Dios lo puede hacer, aún con sus ángeles, o aún con las estrellas. Poner en las estrellas, así como los navegantes seguían con la Osa Mayor, la Osa Menor, las tres Marías, el Orión, etc. Dios podría poner allí mensajes en las estrellas. No, Él quiere hombres que le sirvan, que también tengan las mismas debilidades que sus congéneres. Pero ellos, por el poder de Dios, venciendo las debilidades, le dicen al prójimo, así como yo vencí, tú tienes que vencer, tienes que luchar contra el mal. Y se le amonesta. Bien, miremos el desenlace de esta pequeña porción para probar el texto de 2 de Crónicas que estábamos leyendo, los siervos enviados, para volver a la parábola. ¿Sí? Tratemos de unir los pensamientos, así estamos siendo guiados. Miremos cómo avanza este diálogo entre Amasías y Amós. Amós que responde. Siguiente versículo. Ahora pues, oye palabra de Jehová, Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así te dice el Señor, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esta es la sentencia para ti, tanto que tú me amonestas. ¿Notamos, amigos? Esto es lo que Dios determinó para este traidor sacerdote Amasías, que debió estar velando en el reino del norte, al lado de su rey Jeroboam, velar por el cumplimiento de los mandatos de Dios. Pero eran gente traidora y venía un siervo de Dios que les amonestaba. Miremos, ahora volvamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 habíamos leído, leamos el 16 también. Miremos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esta expresión, amigos, no la olvidemos. Dios no es que nos castiga porque está enojado, con odio. Él tiene misericordia. Quiere a Jeroboam, quiere a Amasías. Arrepiéntanse, se vino un castigo grave. Pero, amigos, cuando el pecado se metió tanto en nuestros huesos, así ocurre con aquellas personas que ya aman el robar, aman el mentir, aman la fornicación, aman sus vicios, aman las drogas, que ya se embota la mente, no logran discernir. O dígale a una persona ebria que busque compostura, hasta que tenga discernimiento, o al menos se le vayan los vapores y los olores del alcohol. De otro modo, no discierne, usted le puede hablar, no entiende. Así ocurre en términos espirituales con la persona que comete pecado. O sea, Jesús lo había dicho en Juan 8, el que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado es su jefe, él no tiene libertad. El pecado empuja, aprieta. Satanás detrás de ello promueve que el hombre cometa pecado. Y allí queda cautivo de su propia impiedad. Cuando ocurre eso, amigos, a veces alguno cree que puede zafarse cuando pueda. Yo a esta hora nomás, esta es la última vez que voy a mentir, la ultimita. Es la última vez que voy a atracar el banco y voy a robar. Es la última, ya con esto yo prometo que no lo haré más. El pecado que fuere. Y no ocurre así. Porque hay una fuerza superior a nosotros que se llama pecado. Ahí lo tenemos al texto. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aún más, versículo que sigue. Y el esclavo no queda en la casa, no se lo deja, pero el hijo sí queda para siempre. Yo no quiero que ustedes sean esclavos, quiero que sean hijos. 36. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, ustedes me argumentan que son hijos de Abraham, pero procuráis matarme
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes se autoengañan llamándose hijos de Abraham, porque hay pecado en el corazón de ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. La gente responde, nuestro Padre es Abraham. Ya Jesús se lo había dicho, yo sé que son descendientes de Abraham. Jesús dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, lo imitaríais, como un hijo imita al padre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham de querer matar a aquel que le hablaba la palabra de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, que no es Abraham. Entonces ellos dicen, ofendiendo a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, como era el caso supuesto de Jesús, de quien no se sabía quién era el padre, que María había tenido una relación extramarital por la cual concebió un hijo, y que José no era su papá biológico. Por lo tanto, se decía que la madre era una fornicaria. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me mandó. Y las palabras que hablo son de Él, no son mías. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahora sí, la sentencia que esperamos, esta es contundente, amigos, por lo cual Dios tenía que actuar con su antigua habitación, los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el especialista en mentir. Vemos, amigos, por qué Dios tenía que actuar, ya sea con Jeroboam, Amasías, ya sea con su pueblo en general, enviando sus mensajeros, sus profetas, que reclamaran frutos, siguiendo la idea de la parábola de los labradores. Y los frutos eran obediencia, lealtad, cumplimiento de los mandatos, reavivamiento, reformas en la vida, que haya cambios. Si el mismo Amós le pide que haya cambios, y esta gente se ofende, vete allí a tu tierra, allí profetiza y come tu pan y vive allá, no molestes acá, que esto es santuario del rey, capital del reino. ¿Qué es eso? Bien, veamos ahora 2 de Crónicas 36, 16. Ahora sí, Dios va a actuar ante tanto desprecio hacia sus siervos mensajeros, ya que Él tenía misericordia de esa gente, misericordia de su habitación, lo dice el versículo 15. Ahora el 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Acá no dice que los mataban, pero los mataban también. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Notamos esto? Ahora Dios tiene que actuar, y cuando Él destruye, como miraremos en la segunda parábola, allí tiene que actuar, destruir a esa gente, para ver la segunda parábola en detalle. Porque el Señor tenía que castigar. O sea, Jesús lo había anticipado en un texto que encontramos en Mateo capítulo 23, desde el versículo 29 en adelante, describiendo la hipocresía de esta gente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los grandes profetas, de aquellos santos hombres de la antigüedad, y adornáis los monumentos de los justos. Se gastaban el tiempo allí embelleciendo para que la gente que mirara wow, acá vivieron los grandes profetas como Isaías, como Jeremías, como Amós, los profetas que descollaron en la antigüedad. Están los monumentos, como cuando a veces pasamos por algún lugar y miramos allí las efigies, monumentos, y aparecen los retratos, a veces hechos de esculturas, y uno mira las estatuas, bonitas, bien hecho, y acá está, y aparece abajo la sentencia. En algunos lugares de Europa hay justamente grandes construcciones de monumentos de quienes fueron formidables reformadores. Martín Lutero, acá lo tenemos. Al siguiente, Juan Knox. Al otro, Juan Calvino, etc. O pasaremos por un lugar católico, lo mismo. Aquí aparece San Agustín,
y aquí San Jerónimo, y aquí la efigie de San Cipriano, y aquí el otro de San Ireneo de León, etc. No importa el santo, lo que importa es mirar el respeto, la admiración que tenemos a estos grandes personajes. Ahí tenemos, muchas veces los ilustran de esa manera. Ven, así ocurría con los judíos, estaban adornando los monumentos y allí decorándolos, pintándolos, quitándoles las suciedades, los sepulcros, aquí están las estatuas y están los ataúdes. Y Jesús que observaba y decía, qué hipócritas que son. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros edificamos todo esto, pero pensamos lo que les pasó a esta gente en la antigüedad, cómo nuestros antiguos los maltrataban. Nuestros padres hacían estas cosas increíbles. Yo no entiendo qué le pasaba a nuestros ancestros persiguiendo a estos santos hombres de Dios. Y Jesús les descubre la hipocresía. A ver, veamos el texto otra vez. Estamos en Mateo 23, 29 en adelante. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, grandes hombres, y adornáis los monumentos de los justos, de aquellos grandes santos de la antigüedad. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, de nuestros ancestros, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de esta gran gente. Hubiéramos impedido allí y hubiéramos luchado contra estos hombres que eran perversos ancestros. Jesús se las devuelve, miremos, versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Son de la misma calaña, diríamos hoy. Noten, el maestro es muy penetrante en lo que él dice. Él sabe por qué lo dice. 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Así que ustedes se creen que están mejor que vuestros padres. Yo les digo, completen ya la medida, así que van a ser muy parejitos ustedes. Y lo va a probar a continuación. 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahora lo prueba. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Es decir, nueva buena gente. Voy a mandar grandes profetas, grandes sabios, gente santa. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si los antiguos hacían esto con los grandes profetas, y ahora en tiempos modernos Jesús profetiza que va a mandar nueva buena gente para hacer lo mismo, perseguirlos igual, como hacían los ancestros. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, porque son de la misma calaña. Estos ancestros persiguiendo a los santos de Dios y estos descendientes persiguiendo a los santos de Dios. Oh amigos, cuando el Señor habla de esta manera, muchos de nosotros que debiéramos ubicarnos, ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy del lado de los santos? ¿O estoy del lado de estos que... ¿Qué tienes conmigo? Y déjame mi vida, no me molestes. ¿Acaso yo te molesto a ti? Y Él tiene que amonestar mis defectos, mis pecados, para que yo pueda cambiar mi vida, reformarme. De otro modo me pierdo. Dios tiene amor. El texto nos decía en Crónicas, tiene amor por su habitación, tiene misericordia. Lo hace no por fastidiar, lo hace porque me ama. Pero aquí que mi pecado me vuelve ciego, no logro discernir. Oh amigos, es muy grave cuando uno se metió en la transgresión. O sea, Jesús lo había dicho, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y además tiene un padre que es Satanás. Y entonces allí es que la persona necesita abrir su mente para entender cuál es el plan de Dios para él. Miremos otra vez el texto ahora, cómo termina esta descripción de Jesús. Y la sentencia final para esta gente, quienes despreciaron a los nuevos santos, escribas, profetas, mensajeros que Dios iba enviando para amonestar a este que estaba adornando allí el santuario y diciendo palabras, los monumentos, diciendo palabras, yo jamás haría estas cosas que mis ancestros hicieron. Y lo vuelve a repetir. A ver, miremos acá el texto de Mateo 23. Habíamos leído el versículo 33, 34 ahora. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, noten amigos, la sentencia gravísima. Por eso la segunda parábola que queda en pie estudiar, de Mateo 22, que hemos leído, que el amo, al verse despreciado en la invitación a las bodas,
¿Recuerdan que decía el texto? Se enojó tanto que toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del primer justo, Abel, que fue muerto injustamente por su hermano Caín, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, allí hay que corregir el texto, a quien matasteis entre el templo y el altar, que cuenta el segundo libro de Crónicas. Ahí cuenta esa triste historia, justamente de este segundo Jeroboam del que estuvimos hablando. Él fue grandemente favorecido por Joiada, sacerdote, y a la vez papá de este joven Berequías. Y Joiada favoreció al rey cuando era niño, lo protegió, lo salvó de la bruja Atalía, que era la abuela, y los quería matar. Y allí el sacerdote interviene tenazmente, lo protege, y ahora sí lo proclama, este es el nuevo rey de Israel. Pero muerto Joiada, este Jeroboam, que había sido muy bien dirigido por el anciano sacerdote, ahora él se deja guiar por malas compañías y comete pecado. Y así como que estamos mirando, este Joás, este es el rey que estamos mirando acá, allí él comete gravísimo pecado cuando ataca al hijo de Joiada. Yo dije Jeroboam, es Joás. Ataca al hijo de Joiada. ¿Quién es? Zacarías, hijo de Joiada. ¿A quién lo mata? Y allí se colma la medida. Dios dice, no, esto se va a pagar. Pero se paga, amigos, en la última generación, cuando despreciaron al Cristo y la destrucción de Jerusalén, están destruidos absolutamente. Miremos el texto, vamos a buscarlo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Notamos, amigos, todavía el versículo que sigue. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y el que sigue entonces, la ciudad que queda desolada, destruida. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Bien, amigos, allí estamos viendo que Jesús prometió el castigo para esta gente por los pecados cometidos. Vamos otra vez a 2 de Crónicas, capítulo 36, 16, y miraremos un poquito de el hijo de Joiada, Zacarías, y cómo fue muerto entre el altar y el templo. Esto lo cuenta 2 de Crónicas también para ver este tema que hemos hablado de los siervos enviados para recoger frutos. Y a unos maltrataban, a otros mataban, como tristemente mataron a Zacarías, que vamos a mirar también. Vemos entonces 2 de Crónicas 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Miraremos ahora a continuación el capítulo 24, 2 de Crónicas, capítulo 24. Segundo de Crónicas 24, el versículo 1, ahí tenemos. Notemos, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Mientras Joiada era su mentor, su consejero, el niño se portó rectamente, niño, luego adolescente. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas, una conducta incorrecta de parte de este sumo sacerdote, pero en ese tiempo los profetas escaseaban o aparecían para dar severas amonestaciones, pero Joiada cometió este grave error que lógicamente Dios se lo tendrá que computar, eso es prerrogativa del juez. Sin embargo, Joiada tuvo muy buena conducta para con Joás en la guía del reinado que va a tomar Joás, habiéndolo librado Joiada, sacerdote, de Atalía, la perversa reina que había usurpado el poder. Seguimos leyendo todavía un poquito más de Joás, muy poquito más, para ver textos centrales. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová.
Y reunió a los sacerdotes y los levitas y le dijo: salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Y aquí, amigos, para abreviar la lectura, les quiero contar que Joás aún reprende a Joiada. ¿Qué pasa contigo? Muévete, haz mover a la gente. O sea, se le ve el entusiasmo. Qué bonito. Joás, que se porta correctamente allí delante de Dios. Entre tanto, el sumo sacerdote Joiada, un hombre muy grande, muy anciano también, él está liderando la reconstrucción. Ahí lo tenemos, el niño, allí al cual Joiada proclama como el nuevo rey, habiendo sido destruida Atalía, la reina abuela, que había usurpado el reino. Bien, frente a una circunstancia como esta, sucede que Joiada muere. Esto es lo que nos importa. Se había portado muy bien durante el tiempo de vida de Joiada. Segundo de Crónicas 24 estamos leyendo. Vamos a mirar el texto. Versículo 15, 24, 15 en adelante. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años. Era cuando él murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios, y con su casa, a pesar de su casamiento de las dos mujeres. Recordemos, eso a Dios le tocará juzgar esa conducta. Pero hizo muy bien a favor de Israel. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó, y allí comienzan los problemas. Los malos consejeros de Joás. ¿Sigue más? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas. ¿Nos acordamos de la parábola? Que Dios que el amo, el dueño de la viña, envía sus siervos para que recojan el fruto. Bien, acá lo tenemos. Envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, pero ellos no querían escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Esta es la referencia de Jesús. Jesús se refiere a este personaje, que ustedes van a pagar toda la sangre, desde el justo Abel, al principio del mundo, hasta este asesinato que cometieron contra Zacarías. Y especialmente gravísimo, porque Joás, que había sido salvado milagrosamente cuando niño, de manos del sacerdote Joiada, de la bruja Atalía, dije yo, esta lo quería matar a todos para preservar el reino, incluido su nieto Joás. Y Joiada lo escondió, y allí lo mantuvo con alimentos, con su ama, criado, y lo criaban, protegiéndolo. Y la Atalía no pudo descubrir dónde estaba ese niño. Había desaparecido. Y así logró matar a toda la descendencia para apoderarse de la mujer, ya que habían matado a su hijo. Lógicamente, por orden de Dios, tenía que morir toda la familia de Acab, y Atalía era hija también de Acab. ¿Notamos? Allí vemos la protección que Dios hacía con ese niño y su ama, mientras los soldados de Atalía mataban a toda la descendencia real por el crimen o asesinato que habían cometido contra su familia por orden de Dios. Bien, ahora Joiada salva al niño. ¿Pero qué hace el niño ahora crecido? Atacando al hijo de Joiada. Miremos. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les reprendía. Notamos, si no era profeta profesional, podría no serlo, pero cuando llega el Espíritu Santo y habla y usa el cuerpo, la voz, la mente de un ser humano para expresar palabras de Dios, ese es un profeta. Bien, acá dice que comenzó a decirles: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Cuál fue la reacción de Joás? Miremos. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa
de Jehová. Allí nomás, en el mismo templo, en el patio. Terrible. Qué desvergüenza, qué desprecio al Creador. Miremos cómo sigue la historia. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Tú, Joás, lo vas a pagar. Bien, amigos, aquí tenemos la descripción de esta historia de Jesús, que ustedes lo van a pagar. Vamos otra vez a la parábola. Mateo capítulo 21, allí cuando estos hombres toman a los siervos enviados, los maltratan, los afrentan, los matan. ¿Cómo sigue la parábola? Mateo capítulo 21, nuevamente. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, el amo envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, como Zacarías, hijo de Joiada, a otro apedrearon. Más fue el caso de él, que lo apedrearon allí en el patio del templo. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su posesión, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor, el dueño de la viña, pregunta a Jesús: ¿qué hará a aquellos labradores? Y al contestar, los hombres se autocondenan. Miremos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Ya estaba la profecía de labios de los labradores que simbolizan a los judíos. Jesús pues responde: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y a mí, aquí, amigo, la sentencia final: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Notamos? Allí el Señor claramente le dice: les es quitado el reino, se les va a dar a gente que produzca lo que Dios quiere que produzca. Esto es la primera parábola. La segunda, que miraremos en la siguiente emisión, habla de lo mismo, con la diferencia que aquí estos son destruidos, serán destruidos miserablemente. Aquí son quemadas. Hace la invitación: escuchen la invitación, paguen los frutos a tiempo, que es el fruto del carácter, la conducta, la obediencia a los mandamientos, el temor de Dios, el respeto a su palabra, el escuchar su ley, el hacer las cosas agradables a la vista de Dios, el amar al prójimo. ¿Tan malo es eso? Sí, para un hombre pecador, con el corazón habituado al mal, le repugna. Pero aquel que quiere obedecer a Dios, hay chance. Dios le invita, Dios me invita a mí también. ¿Escucharemos la voz de Dios? Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que pasen un feliz momento con la familia y nos miraremos en la siguiente emisión avanzando con estas parábolas. Que Dios nos bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.